Hello. Okay, guys. Hello. Good morning, everyone. How are you? You fine? Pretty good. Okay. Okay, let me see. Okay, guys. Before starting the class of today, you have to say present or here. Okay. Okay. Let's start with Aliña Jose. Is here. Casquete Salazar. Present. Guerrero Espín. Guerrero. Present. Okay. Herrera de Oro. Pazmiño Triago. Present. Okay. Piña Villa. Present. Rivas José Matías. Rodríguez Silvers. Benalcázar Rodríguez. Calderón Peña. Cantos Gillian. Escobar Villavicencio. García Eric. López Angélica. Navarro Jeremy. Palacios Emily. San Lucas Zambrano. Present. Torres Mendoza. Here. Vera Guadamú. Here. Verde Soto. Villota Morales. Presente. En Macías. Cristel. Okay. Okay, guys. Wait a second, please. Esperen un segundo que tengo que cambiar esta lista. Rodriguez is here. Campus is here too. Let's see. Okay. Okay, Rivas is here. No, is here. Okay, no more. Vera está suspendida todavía. Suspendido. ¿Qué más? López Angélica, suspendida también. Macías. A ver, se conectó García. Okay. Okay, guys, very good. Now, let's start.
Okay, please, everyone. Okay, Guerrero, Pazmiño, Benalcázar, Soto, Torres, San Lucas, Cantos, Rivas, Navarro y García. Chicos, por favor, tienen que prender su cámara. Todos tienen que prender la cámara. Muy bien. A ver, antes de empezar, a ver, les voy a adelantar. ¿Se acuerdan que les dije que hoy día les iba a dar los temas de exposición? Ok. Son 3 temas de exposición, de los cuales ustedes van a escoger uno. Ok. Topics for the presentation. Al final, al realizar las 2 horas, yo les voy a enviar el documento, ok, con más instrucciones. Topics for the presentation. Number 1, number 2, and number 3. Okay. The topic number 1 is going to be your favorite movie or film. Ok, su película favorita. Ya les voy a explicar cómo van a hacer la exposición. Your favorite holiday. Your topic number 2. The topic number 3. Types of transport in airport. A ver, chicos, tenemos estos 3 temas para exposición, ¿ok? Ustedes van a escoger cualquiera de estos 3 temas, cualquiera, ¿ok? Como va a ser en pareja, ¿ok? Supongamos, cogen el primer tema, su película favorita, film o película. Si quedan de acuerdo las 2 personas que están involucradas en el grupo en hablar de una misma película, los 2 que les haya gustado, porque su favorita puede ser Los Vengadores, o alguna película pasada, que Transformers, o cualquier película, cualquiera. Hablan sobre esa película. Van a hablar sobre el contexto de la película. Se lo voy a poner en español ya. Contexto. ¿Por quién fue dirigida? Los actores que estuvieron involucrados en la película. ¿Qué más? Sobre el desarrollo. Cuando digo desarrollo me refiero a dónde se desarrolló, dónde grabaron, cosas así. ¿Qué más? Récord en taquillas, cuánto recaudó, cosas así. Ok, todo lo que involucra una película. Desarrollo, récord en taquillas. Y cosas así. Quiero algo extenso, quiero algo informativo. Ya. Quiero algo que tenga información, algo informativo, como que estén informando. ¿Ustedes se han visto alguna vez estos youtubers que hablan sobre películas, que dan reseñas en YouTube? ¿Han visto, sí o no? Ya, tipo así, quiero algo así. ¿Ok? Claro que va a ser una exposición, un video. Entonces, es como una práctica, porque esto también es una práctica para su video interdisciplinario. Ya, ahí es una idea que ustedes pueden desarrollar. Ahora, your favorite holiday. Sus vacaciones favoritas. No quiero que cojan y me hablen, bueno, my favorite holiday was in Salinas because it was important for me. The reason is for I went with my family. No, no quiero eso. Ya, porque eso se sobreentiende que fue con su familia, como un grupo de amigos, y hay que fue su favorito, porque por lo mismo es su favorito, su vacación favorito. ¿Qué quiero que haga aquí en este tema? Quiero que me relate sobre el lugar, redacción del lugar, que visitó, que viajó, si es que viajó a algún lugar, ¿ok?
Si fue aquí, también no pasa nada. Ok, pero lo más seguro es que han de haber viajado. Ya, si viajó, la redacción del lugar. Si se quedó aquí haciendo actividades, redacción de las actividades que realizó. Ya, algo más iba aquí. Detalles. Cuando me refiero a detalles, es sobre cuándo fue, en qué año, en qué mes, en qué temporada del año. Ya, involucran las temporadas del año. ¿Se acuerdan que el primer parcial vimos sobre las temporadas del año? Pueden involucrarlo también. En tal temporada, en summer o en winter, porque tiempo solo tenemos summer o winter, ok, pueden relatar sobre qué temporada hicieron esa actividad, cuándo fueron sus vacaciones. Redacción del lugar, redacción de las actividades que realizó, detalles, algo más les iba a poner. ¿Por qué? ¿Por qué fue ok, no, está más formulada. Sería razones. Ok, quiero razones. Cuando escribo razones o digo razones me refiero al por qué es su vacación favorita. ¿Por qué? Una de las razones puede ser, un ejemplo, ok, supongamos, porque tal lugar que visité es un lugar histórico, turístico, que relata sobre tal cosa que se realizó en la época pasada, que por aquí, que por allá, y además compartí momentos con mi familia, que fue muy importante porque pudimos adquirir nuevos conocimientos de tal cosa, porque visitamos un museo donde podemos aprender esto y lo otro, cosas así. Quiero detalles, quiero razones, ¿ok? Ahora vamos con tipos de transporte en Ecuador. Aquí, ¿qué va a hablar? Valga la redundancia sobre los tipos de transporte que nosotros usamos en el Ecuador. En el Ecuador tenemos metros, no metrovías, metros en general, metros. En Quito y aquí en Guayaquil tenemos metros. Taxis, buses, motos, Mototaxi. mototaxi, es verdad. ¿Se acuerdan cómo? A ver, ustedes creo que no saben. ¿Ustedes saben cómo se dice mototaxi? ¿Saben cómo se dice? No, No. esto se llama tuk-tuk, creo que se llama esto. A ver, así que lo tengo anotado. Realmente yo no me subo. El que más conocido es este, rickshaw. ¿Ok? Rickshaw. A ver, tuk-tuk también. Si mal no recuerdo es tuk-tuk. Déjame ver dónde está. Yo tengo eso aquí anotado. ¿Nunca se ha subido un mototaxi? ¿Jamás se han subido un mototaxi? Eso es súper chévere. Sienten la adrenalina y a ver, déjenme ver por aquí, yo lo tengo anotado. Sí, tuk-tuk, el rickshaw, es verdad. Sí, tuk-tuk, el rickshaw. Pero está mal escrito tuk-tuk. Es un C. Tuk-tuk. ¿Okay? Así se dice mototaxi en inglés. Rickshaw o tuk-tuk. ¿Ok? Listo, este tipo son los tipos de transporte. Ahora, ¿qué me va a detallar aquí? Ok. El valor de cada transporte. ¿Ok? Por ejemplo, en los metros hay un valor, existe un pasaje. En los buses iguales. En los taxis varía. Entonces ahí usted puede hablar de este tema y detallando, profundizando. Cuando es en motos, por lo regular son personas que tienen su moto propia, particular, que la usan, entonces no gastan pasaje. Mototaxi, existe un valor, ok, existe un valor, si no sabe el valor de la mototaxi, cuesta 50 centavos. Ya, para que vaya anotándose, que coge este tema. Si sabe y si quiere profundizarlo, puede hacer también. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar estos tipos de transporte? Esa es otra cosa. ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de transporte? Como ustedes sabrán,
Los más comunes son taxis y buses, ¿ok? Pero las metros, los mototaxis, ¿ok? No son muy comunes en ciertas partes, solo en partes que son más urbanas, ¿ok? Las mototaxis son más urbanas. Y las metros son más como centro de la ciudad, ¿ok? Que se ven más en el centro de la ciudad. Como aquí en Guayaquil, las metrovías son más en el centro que se ve. Claro que pasa por el sur, pero no profundiza, no se va tanto a los suburbios o a las zonas urbanas, ¿ok? O las zonas rurales. A ver, eso, ¿dónde podemos encontrar estos tipos de transporte? Ojo, se los pongo en español para que vayan anotando, porque esto lo voy a enviar completamente en inglés al finalizar las horas, ¿ok? Unas instrucciones ahí. A ver, ¿qué más? ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de transporte? ¿Desde cuándo se usa estos tipos de transportes en Ecuador? Porque recuerden que metros no teníamos antes, solo teníamos taxis y buses. Motos no teníamos antes, solo taxis y buses. Mototaxi peor, ¿ya? Entonces poco a poco ha ido evolucionando los métodos de transporte. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Desde cuándo se usan este tipo de transporte? ¿Quiénes usan? ¿Ya? ¿Quiénes lo usan? ¿Qué más? Horarios, porque hay horarios. ¿Ok? De cierta hora a cierta hora trabajan los metros. De cierta hora a cierta hora trabajan los taxis. De cierta hora a cierta hora trabajan los buses. Así mismo. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, eso nomás. ¿Ok? Ya, estos tres temas tienen, como ustedes pueden ver, subtemas. Todos estos de aquí son subtemas, ¿ok? Contexto, por quién fue dirigida, actores, desarrollo, récord en taquillas, el favorite holiday, redacción del lugar, redacción de las actividades que realizó, detalles, razones y tipos de transportes. Los tipos aquí están. El valor de cada transporte, dónde los podemos encontrar, desde cuándo se usan estos transportes y quiénes usan estos tipos de transporte y los horarios. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Esto lo voy a enviar en inglés más luego en un documento. Anótenlo para que sepa qué significa. ¿Ya? Eh, Chicos, como les comenté, la exposición va a durar entre 4 a 5 minutos, siempre y cuando lo estén haciendo en pareja. Como un estudiante que me dijo que lo quería hacer solo, lo puede hacer solo, no hay ningún problema. Pero ahí los minutos cambian, ¿ok? Si lo hace solo, tendrá una duración entre 2 a 3 minutos, ¿ok? Pareja de 2 será entre 4 a 5 minutos, ¿ok? Ya, si lo hace solo, será entre 2 a 3 minutos, que haga mínimo 2 minutos, máximo 3. Pareja de 2, mínimo 4 minutos, máximo 5. ¿Ok? Entonces, eso chicos, esto con los temas de exposición. ¿Cuándo será la exposición? Las presentaciones serán el día... a ver, déjame ver qué día puede ser. Estamos miércoles, que no puede, que el viernes. Ok, lunes. Lunes, sí, lunes. Lunes y martes. Si es que no llegamos a alcanzar el día lunes. Lunes y martes. ¿Qué fecha cae? 24 y 25. Ok, lunes y martes, fechas 24 y 25, ¿ok? Ese va a ser los días de exposición. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Entonces, lunes y martes será la presentación, sus exposiciones, ¿ok? Ojo, no quiero que en su tema, en su parte escrita, no quiero que me lo presenten en Word, porque me ha pasado que en otros cursos me han presentado en Word.
No, no quiero eso. Recuerden que Word se lo usa para solo investigación. Para presentaciones usted puede usar PowerPoint o puede usar Canva. ¿Por qué le recomiendo esas dos cosas? Porque recuerde que esto es como una preparación para lo que están haciendo de su video interdisciplinario. Esto le puede ayudar para añadir alguna idea o que se le ocurra una nueva idea, cambiar algo o mejorar algo en su video interdisciplinario. Esto es una ayuda, esto es una práctica. ¿Okay? Por eso les estoy haciendo hacer estas exposiciones. Ahora, lo pueden hacer 1000 veces en Canva porque es mucho mejor, hay más herramientas, tools, hay más herramientas que pueden usar y pueden hacer una bonita presentación. Quiero una presentación bien chévere, bien bonita. Ahora, al momento de usted presentarse, no quiero que diga, good morning, good morning, okay, method of transport, no. Quiero que detalle se presente, good morning, my group, the members of my group are fulanito de tal y fulanito de tal. We are from the 10th or the first grade bachelor, okay? Ya, disculpen. ¿Por dónde me quedé? Ya se me fue el hilo. Ya, a ver. No quiero que me digan que primero buenos días y luego introducen el tema, no. Quiero presentación, sus nombres, apellidos y el curso del cual usted pertenece. Ahí introduce el tema. We are, recuerden que tenemos que usar we porque están hablando de nosotros, si es que hacen el grupo. We are going to talk about bla, bla, bla. Si lo hacen solo, I am going to talk about bla, bla, bla. Y ahí comienza, ¿ok? Quiero una presentación, una introducción, ¿ok? Eso es una introducción. Chicos, no quiero que me hablen recorrido, quiero escucharlos hablar bien, ¿ok? Despacio, tómese su tiempo, no pasa nada, tómese su tiempo. Si no sabe alguna pronunciación de alguna palabra, me puede escribir por interno para preguntarme. Otra cosa más, no quiero que lean, prohibido leer, ¿ok? Yo sé quién va a estar leyendo y quién no. Si lee, tiene puntos menos, ¿ok? ¿Cómo yo me doy cuenta si lee? Porque dice lo mismo que está en las diapositivas. Si usted me dice lo mismo que está en las diapositivas, pero aparte también me agrega más información o me cambia las palabras que estoy leyendo yo ahí en la presentación y usted me dice lo mismo, pero con otras palabras, entonces estoy sobreentendiendo que no está leyendo. ¿Ok? Yo me voy a dar cuenta si leen o no. ¿Ok? Si usted hace eso, si usted agrega más detalles, más información al momento de hablar, tiene puntos extra. Está ganando un 10. ¿Ok? Entonces, por favor, evítese leer. ¿Ok? Evitar leer. Eso con el tema de las exposiciones. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, no. Nadie, está claro. Está súper claro, ¿verdad? Ok. Entonces, eso chicos, esto con el tema de las exposiciones. Todo esto lo voy a enviar más luego a finalizar las 2 horas. Ok. En un documento, en PowerPoint. Ok. Okay, guys, so let's start with the class of today, okay? Let me introduce the class of today. Okay, let me see. Vocabulary, okay. Okay, guys, so let's continue with the exercise in the student book, okay? Now we have to complete these activities. Okay, do you remember, okay, we saw the topic about the grammar, okay, but before the grammar, okay, we did this part. I think no. Let me see. Okay, no. We didn't do it. Okay, so now let's continue with this part, okay? Do you remember introduce you, okay, on Monday, this part, this unit, what's your hobby, okay? What is your hobby? Oh, yes, it can be another topic, okay? Puede ser otro tema de exposición este aquí. What is your favorite hobby?
Or what is your hobby? What is your hobby? Ok, este puede ser otro tema, chicos. Perdonen que les interrumpo aquí en la clase. Este puede ser otro tema. What is your hobby? Ok. Este de aquí, ¿cómo lo pueden relacionar? Su hobby favorito. Detalles. Si es algún deporte, si es alguna actividad, ¿con quién lo practica? Razones del por qué. ¿Por qué lo hace? Razones, ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué razones? ¿Y por qué la pregunta por qué? Okay. Conozco chicos que les gusta la música. Entonces, si su hobby es cantar, tocar algún instrumento o algo, usted puede dar razones porque quiero hacer tal cosa en un futuro, porque me gustaría estudiar música en un futuro, cosas así. O algún deporte, porque me gustaría ser algún futbolista profesional, porque me gustaría ser algún basquetbolista profesional. ¿Ok? Ese tipo de cosas. ¿Ya? Este es otro tema. Entonces, son 4 temas para la exposición. ¿Ok? Listo. Now, let's continue. So we have this, what is your hobby? Okay, we did the exercise number 2 before. Number 3, I think. Yes, we did the number 3. Now we have to do over here, this part, the listening. Okay? This one. The number 2. Okay, this one. You will hear paraphrase of this sentence. Match the sentences you hear from A to G with the sentences. Okay, now you have to listen carefully. Okay, and then you have to choose A, B, C, D, E, F, E. Okay, now let's listen. Okay, Unit 13. Listening. Part 3. Exercise 2. A. I'll teach you to ride. B. My snowboarding is improving. C. The bus was full. D. I'll send you a message. E. My helmet was too small. F. I saw a film. G. The puzzle took me about 15 minutes to complete. okay, guys. So you have to identify a relations with the. Okay, you have to match with the correct definitions. Okay, listen again. Okay, the Unit number 1. 13. Listening. Part 3. Okay. Exercise 2. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 options, okay? From A to E. Now listen, the letter A. A. I'll teach you to ride. Okay, I'll teach you to ride. I'll teach, enseñar. Teach you to ride. Ride is montar, okay? Now, I'll text you, no. There were too many people on the bus, no. I did the puzzle in just over 10 minutes. No. I'll give you writing lessons. No, sorry, I went to the cinema. No, I'll give you writing lessons. It can be my helmet wasn't big enough. Okay, I understand. Okay, so listen again. Letter A. Unit 13. Listening. Part 3. Exercise 2. A. I'll teach you to ride. Okay, I'll teach you to write. The meaning about this sentence is this one. I'll give you writing lessons. Okay. As you can see, we repeat the same word, write, writing. Okay. Now the letter B, you have to identify what is the correct sentence. Okay. B. My snowboarding is improving. My snowboarding is improving. Okay, so Mr. Villota, the letter B is 1, 2, 3, 4, 6, or 7. My snowboarding, look. Where is it? Okay, B, my snowboarding is improving.
What do you think is the correct definition, okay, or the same sentence that have the same meaning? Number 1, 2, 3, 4, 6, or 7. Mr. Villota. Eric? Eric? Eric, hello? Mister? Teacher, repeat the San the Lucas. audio. I'll Repeat the teach audio. you to ride. The letter B. Listen to the letter B. B. My snowboarding is improving. My snowboarding is improving. Okay. Look over here. My snowboarding is improving. Is it number 1, 2, 3, 4, 6, or 7? 7. Very good, 7. Okay. Why? Because if you read, I'm getting much better at snowboarding. Soy mucho mejor en el snowboarding. Okay. Very good, mister. Now let's continue with the letter C. Listen. C. The bus was full. The bus was full. What is the meaning or the definition about this sentence? Okay, the bus is complete. Okay, there are a lot of people that complete the whole space in the bus. Okay, so we have to recognize what is the definitions and this have the sentence have the same meaning. Okay, Mr. Herrera, what do you think? Is it number 1, 2, 3, 4, or 6? Remember, the bus was full. Is 2. The number 2, there were too many people on the bus. Very good. Okay, yes, there were too many people on the bus because the bus is complete. Okay, it's not empty. Okay, very good. Now the letter D. Listen. D. I'll send you a message. I'll send you a message. Okay, so Mr. Garcia, Eric, what do you think? Okay, is it number 1, number 3, number 4, or number 6? I'll send you a message. What is the correct, mister? I have the same definition. I'll text you. I did the pause in just over 2 minutes. I went to the cinema or my helmet wasn't big enough. What do you think, mister? I'll send you a message. Look. I will send you a message. Mr. Garcia. Mr. Eric. Garcia. I'm here. Okay, what is it correct? Number 1, number 3, number 4, or number 6? Can you repeat? Okay. The bus was full. Okay, that's one more. The letter D. D, listen. I'll send you a message. I'll send you a message. Message. Message, when you use your phone. One, Okay. one. Very good. I'll test you. Okay. So the letter D is number 1. Okay. Now let's continue with the letter E. Listen. E. My helmet was too small. My helmet was too small, Mr. Okay, Miss Palacios, Emily. My helmet was too small. Small, little, small. My helmet. So what is it? Have the same meaning, okay? Or have the same definition. 3, 4, or 6. My helmet was too small. What do you think? What is it correct? Or which sentence? 6. 6, very good. Okay.
My helmet wasn't big enough. Very good. Okay. Now let's continue with the letter F. F. I saw a film. I saw a film. Okay. Or a movie. It's the same. Okay. So where is the place, or what is the place that you can see a movie? Okay. To went to the movie, to see a movie. Mr. Rodriguez, Ivan. Okay. Tell me, which sentence has the same definition? The number 3 or number 4? I saw. Okay, you say 3. Okay, and finally we have the letter G is number 4. Okay, now let's put. Okay, now we have 2 mistakes. Okay, the 3 and the 4. Listen again this part. Okay, F. F. I saw a film. I saw a film. Okay, where can you see a film? In a cinema. So the correct number is number 4. I went to see cinema. And finally, we have the letter G. Listen, the letter G. G. The puzzle took me about 15 minutes to complete. Okay, the puzzle took me about 15 minutes to complete. So we have finally the number 3. Okay, I did the puzzle in just over 10 minutes. Okay, now let's see. Okay, very good. Now guys, we'll continue with this exercise in the next hour. Okay, so please guys be on time. You have to complete this exercise in your student book, okay? Chicos, los veo en la siguiente hora. Por favor, complete todos estos ejercicios en su student book, ok? Porque en la siguiente hora les voy a decir algo acerca de estos ejercicios, ok? Nos vemos en la segunda hora. Be on time, guys. You have 10 minutes for a break, ok? Okay, guys, so let's continue, okay? Now, before started, okay, sorry, you have to say present or here, okay? Listen carefully. Alineada, José. Aviñada. Here. Okay. Casquete Salazar. Casquete. Okay, it's here. Guerrero Espín. Present. Okay, Herrera de Oro. Pazmiño y Triago. Pazmiño. Piñavilla. Piña. Present. Okay. Rivas, José Matías. Rodríguez Silvers. Rodríguez. Rosado, Benalcázar Rodríguez. Okay, is here. Calderón Peña. Santos Gillian. Present. Okay. Okay, esa es la actitud. Así deben de responder. Escobar Villavicencio. García Eric. López Angélica. Navarro Jeremy. Present. Palacios Emily. Palacios. Okay, it's here. San Lucas Zambrano. Torres Mendoza.
Torres. Vera Guadamud. Vera. Verde Soto. Present. Villota. Presente. And Macías. Okay, Macías. Okay, Rivas. So, Pazmiño is not here. Let me see. Pazmiño. Okay, no. Ok, chicos, déjenme pasar esta lista rapidito. De Pazmiño. Pazmiño. ¿Qué más? Eddie García. Okay, Eddie García is here. Present. Okay, very good, mister. Okay, Calderón, Candida. ¿Qué más? Escobar suspendido también. López Angélica. ¿Cómo sigues? Okay. Okay, guys, so let's continue with the activities, okay? Guerrero, okay, but Guerrero, sí, sí está aquí. No tiene falta, no se preocupe. Okay. Okay, guys, so let's continue, okay? Let's see, where's the symbol? Okay, it's here. Okay, so now we have the exercise number 3, okay? So now look at questions from 1 to 5 and underline the key words. Okay, keywords. When I say, or when the exercise say, the keywords son palabras claves. Okay, keywords. For example, when did Rich start writing? 2 weeks ago, early today, or last month. Okay, who can tell me what is the key word in this part? Okay. Okay, sorry, San Lucas. Oh no, San Lucas. Okay, wait a minute. San Lucas, San Lucas, San Lucas. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Sí me puso la asistencia en la primera hora? Sí, sí tiene asistencia, no se preocupe. A ver, San Lucas, San Lucas. Okay, San Lucas se conecta. Okay. A ver, ¿dónde me quedé? Okay, sorry. Okay, no, okay, sorry. Okay, in this part, when did Rich start writing? Okay, so look at the questions and underline the keywords. Okay, you have to underline, you have to tell me what is a keyword. Okay, the A, B, or C. It can be 2 weeks ago, early today, last month, or last month. Okay, so you have to tell me what is it. Oops. What is the keyword? Okay, now let's start with, when did Rich start writing? Mr. Villota. Mister? In this part, what is the keyword in this part? In the number 1, what do you think? It can be any word. Sorry? Repeat, please. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Yes, yes. When did Rich start reading? Writing, okay. Writing, sorry. It can be, yes, it can be writing. Okay. Now the number 2, Mr. Garcia, what do you think? Rich thought his first lesson
Was. What is the correct, the key word in this part, in the number 2? No, this one, this, over here. The key word. Mr. Garcia. I can hear you, mister. Um, The number 2. toad. Very good. Tough. Okay. Guys, when I say keyword, isn't a keyword is a meaning about the word that have the sense, that give the sense of the sentence. For example, the number 2, tough. Tough is the past of think, okay? It's a verb. So this verb give a sense this sentence because reach thought, pensó, thought his first lesson was a bit boring, too short, or difficult. This one have a relationship with this word. So there is a meaning about a keyword. Keyword is a word that gives the sense, sentido, sense, a sentence. Okay, so you have to identify what is the word that gives the sense of each sentence. Okay, now, or the question, it can be a question. So for example, number 3, what did Jess have to borrow at her first writing lesson, Mr. San Lucas? What do you think in this part, okay, is the key word that gives the sense of this question? This. Sorry? No. What did you have to borrow at her first writing lesson? What is the key word in this question? This. Did. Okay, it can be did. Okay, now for number 4, Mr. Guerrero, Alejandro. Yes, says her teacher was. What is the key word in this part? What do you think is the key word? La, profe. Okay, no, I didn't tell you about I didn't ask you, sorry, about the correct option. I asked you about the keyword, okay? Keyword, la palabra clave. Keyword, the word that gives the sense of this sentence, okay? Yes, says, her, teacher, or was. What of these words is the keyword? Select or choose only one, okay? What do you think? Was. Okay, you say was. Okay. Now, finally, we have the number 5. Okay, I want to do this one. Okay. What does Rich plan? Okay, what does Rich plan to do in the future? Now, let's look the answer. Start another hobby. Keep going to writing lessons. Teach his friend to write. Okay, so over here we have these 3 plans. Okay. The plan number 1, start another hobby. Plan number 2, keep going to writing lessons. And plan number 3, teach his friend to write. As you can hear, I say plan. Number 1, plan. Number 2, plan. Number 3. So what is the keyword? The keyword is plan, because these answers are talking about the plans. Okay, but these plans is talking in to do in future. So we have to choose also the word future. In this part, we have 2 keywords, plan and future. Do you recognize, do you understand when I say keyword? These words, plan and future, give the sense in this part of this question. Okay, estas palabras claves le dan el sentido a la oración. Why?
Because if you read the answers, we have three options. And these three options are talking about plans in futures, are talking about plans in future. So the keywords are plan and the other one, future, okay? That is the using about the meaning the keyword, okay? Now let's check the answer. Yes. Okay, we have 1, 2, 3 mistakes, okay? Now let's see. The number 1 is incorrect. Number 3 is incorrect and number 4 is incorrect. Why? Read again. The question number 1. When did Rich start writing? When did Rich is a person, start writing? 2 weeks ago, early today, sorry, and last month, okay? These three answers are talking about when this person start writing. So what is the key word in this part? Start, okay? Now number 3. What did Jess have to borrow at her first writing lesson? Some boots, a hat, or a jacket. In this case, as you can see, the key word in this part is borrow, okay? Navarro. Navarro was here. Okay, yes, Navarro was here. Garcia Eddie. Okay, yes. Okay, sorry. Now the number 4, Jess says her teacher was an excellent writer, a good teacher, or a kind to children. As you can see, these three answers are talking about how is the teacher, okay? It's an excellent, it's good, or it's kind to children. It's talking about the teacher. So what is the key word? Just say her teacher, okay? Now let's look the answers. Yeah, 6/8, why? What are the other two keywords? Okay, sorry. Borrow first writing. First, this is the other keyword, okay? When you see first, the first or second or third, okay? These words just give a sense in each question or each sentence, okay? So we have to find the other one. Start, thought, borrow, first, teacher, plan, future. What is the other one? First, oh, sorry. First, okay? Thought first, borrow first. If you see, for example, the other words, for example, second or third, yes, are keywords, okay? Now let's see, yes, very good, it's good. Okay, so guys, you have to underline these words in your student book, everyone, okay? Now let's continue with the exercise number 4, okay? This one is a listening again, okay? We have to, okay, in this part, we have to choose the correct answer, okay? Each question have 3 options, 3 answers, okay? You have to choose what is the correct, A, B, or C, A, B, or C, A, B, or C, A, B, or C, or A, B, or C, okay? Before listen this part, okay? Let's read the question. The question number 1, listen to me. When did Rich start writing? Number 2, Rich thought his first lesson was. Number 3, what did Jess have to borrow at her first writing lesson? Jess says her teacher was. And number 5, what does Rich plan to do in the future? So we have to listen this story, okay, about Rich and Jess, okay? So listen, please. Exercise 4, Unit 13. Listening, Part 3. Exercise 4. For each question, choose the correct answer. You will hear Rich talking to his friend Jess about horse riding. Hi, Rich. I hear you're having horse riding lessons. Yes,
We'll be able to go riding together. Great! When did you start? I saw an advert about a month ago, so Mum phoned the place and we visited last week. But I only had my first lesson this morning. How was it? All we did was brush the horses. It wasn't difficult, but I wanted to ride. I hope the next lesson will be more interesting. I remember my first lesson. I got a riding hat as a birthday present, plus boots and trousers, so I had lots of things. But my friend's mum had to lend me her jacket because it was so cold that day. What was your teacher like? She won a lot of prizes for horse riding, but I don't think she really knew how to teach us, and she wasn't always fun. But I kept going, and now I love riding. That's my plan. My friend wants me to start tennis lessons, but I like this better, and I want to ride with you one day. So... Okay, listen again. Okay, guys, the last chance. Unit 13. Listening, Part 3. Exercise 4. For each question, choose the correct answer. You will hear Rich talking to his friend Jess about horse riding. Hi, Rich. I hear you're having horse riding lessons. Yes, we'll be able to go riding together. Great! When did you start? I saw an advert about a month ago, so Mum phoned the place and we visited last week. But I only had my first lesson this morning. How was it? All we did was brush the horses. It wasn't difficult, but I wanted to ride. I hope the next lesson will be more interesting. I remember my first lesson. I got a riding hat as a birthday present, plus boots and trousers, so I had lots of things. But my friend's mum had to lend me her jacket because it was so cold that day. What was your teacher like? She won a lot of prizes for horse riding, but I don't think she really knew how to teach us, and she wasn't always fun. But I kept going, and now I love riding. That's my plan. My friend wants me to start tennis lessons, but I like this better, and I want to ride with you one day. So... Okay, guys, so now according to this track, okay, you have to tell me what are the correct answers, okay, in this part. Now, let's start with San Lucas. Mr. San Lucas, according to the track, please tell me, what is the correct answer, A, B, or C? When did Rich start riding? El 2 weeks, The letter A. or last month. Let's see, last month. Okay, you say last month, okay. Now, number 2, Mr. Okay, no, Miss Palacios. Where is Miss Palacios? Okay, Emily, tell me number 2. Rich thought his first lesson was a bit boring, too short, or difficult. Too short. You said too short, okay. Now, number 3, Mr. Herrera. The number 3, what did Jess have to borrow at her first riding lesson? Some boots, a hat, or a jacket? Mr. Herrera? Some both. Some boots, okay. Now the number 4, Mr. Okay, no, Miss Canto. Okay, Vera, Piña, Cantos, Rivas, Navarro, enciendan su cámara, por favor, chicos. No pueden tener la cámara prendida, la cámara apagada, por favor. Vera, Piña, Cantos, Rivas, Navarro. Cuento 3. 1, 2. Si llego a 3, los pongo en sala de espera, muchachos. 2 cuartos. 2 y medio. No me hagan llegar a 3. Vera, Piña, Cantos.
Entonces se va de sala de espera, Cantos, se va Piña y se va Vera. Okay. Chicos, disculpen por ser malos, pero siempre ustedes son los que tienen la cámara apagada. Créanme que es el único curso que me mantiene con cámara apagada. Okay. El resto sí tienen cámara prendida. No es que sea malo, pero tengo que cumplir con las reglas. Okay. A ver, number 4, Navarro. Jess says her teacher was an excellent writer, a good teacher, or kind to children. What do you think is the correct answer, mister? The number 4, Navarro. Yeah. A good teacher. Okay, a good teacher. And the number 5, finally, Mr. Rivas. What does Rich plan to do in the future? Letter A, start another hobby. Letter B, keep going to writing lessons. Or letter C, teach his friend to write. What do you think is the correct? Okay, you say the letter A. Okay. Now let's see the answers. Okay. Okay. Number 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. All the numbers are incorrect. Okay. Let's listen again the track. Okay. Unit 13. Listening, Part 3. Exercise 4. For each Listen. question, choose the correct answer. Listen. You will hear Rich talking to his friend Jess about horse riding. Hi, Rich. I hear you're having horse riding lessons. Yes, we'll be able to go riding together. Great. When did you start? I saw an advert about a month ago, so Mum phoned the place and we visited last week. But I only had my first lesson this morning. Okay, his first lesson was on this morning. So the correct answer, 2 weeks ago, no, because it's talking about this morning. This Wait, morning. Very good. Earlier today. Okay, very good. Now let's listen. Continue. How was it? All we did was brush the horses. It wasn't difficult, but I wanted to ride. I hope the next lesson will be more interesting. I remember. Okay. Rich says, I hope the next lesson will be more interesting. So the first lesson of Rich was a little bit boring. No short, no difficult. A little bit boring. Why? Because he didn't write on his lesson, okay, on his first lesson. So the correct answer is a bit boring. Now let's continue. Listen. For my first lesson, I got a riding hat as a birthday present, plus boots and trousers, so I had lots of things. But my friend's mum had to lend me her jacket because it was so cold that day. Okay, what did Jess have to borrow at her first riding? Okay, what is the meaning about borrow? Borrow is, for example, if your friend doesn't have a pencil to do the exercise, you borrow him, okay, a pencil. Borrow, prestar, okay, borrow, okay. That is the meaning about borrow. So according to this track, listen again this part. Visited last week. Listen. But I only had my first lesson this morning. How was it? All we did was brush the horses. It wasn't difficult, but I wanted to ride. I hope the next lesson will be more interesting. I remember my first lesson. I got a riding hat as a birthday present, plus boots and trousers, so I had lots of things. But my friend's mum had to lend me her jacket. My friend's mom had to lend me her jacket, okay? Listen, my friend's mom had to lend me, okay? Had to lend me. That person borrowed me a jacket, okay? Have the same. Okay, Torres, Vera, Encantos. Déjenme agregarlos otra vez a estos chicos. Okay, so the correct answer is jacket. Okay, Vera, Torres, Cantos,
Por favor, prendan su cámara. Si no prenden su cámara, vuelven a sala de espera. Okay. Now the number 4. Listen. Because it was so cold that day. What was your teacher like? She won a lot of prizes for horse riding, but I don't think she really knew how to teach us, and she wasn't always fun. But I kept going, and now I love riding. That's my plan. My friend... Okay, so the girl says she won a lot of prizes for horse riding. So just say her teacher was an excellent rider, a good teacher, or kind to children. She won a lot of prizes for horse riding, but I don't think she really knew how to teach us. And she wasn't, it's talking about in past, always fun. But I kept going. And now I love riding. So she loved riding. It can be that her teacher was an excellent riding because she won a lot of prizes before. Now the number 5. wants me to start tennis lessons, but I like this better, and I want to ride... I love riding. That's my plan. My friend wants me to start tennis lessons, but I like this better, and I want to ride with you one day. So... Okay. The boy said, listen this part. My friend wants me to start tennis lesson, okay? But he like that better and he want to ride with her one day. So the correct answer is he keep going to riding lessons, okay? Because he don't want to start another hobby and he don't want to teach his friend to ride, okay? So he wants to keep going to riding lessons, okay? That is the correct answer. Now let's see. Now guys, you have to put the correct answers in your student book. Number 1, letter B. Number 2, letter A. Number 3, letter C. Number 4, letter A. And number 5, letter B, okay? Now complete your student book. Now what time is it? Okay. Chicos, vamos a parar aquí. Tenemos 5 minutos. A ver, les voy a hablar algo ahorita. Niños, yo espero que ustedes vayan completando su libro, ¿ok? Porque siempre hemos trabajado ejercicios en clases. ¿Por qué? Porque tenemos que completar los libros. Como no tienen workbook, pero sí tienen el student book, ¿ok? Estas actividades, ¿ok? Que hemos realizado, ustedes me las van a... déjenme pensar si enviar o subir. Vamos a hacer algo, les van a subir a la plataforma de la escuela. Voy a crear un recurso para que puedan subirlo, ¿ok? El día viernes les enseño cuál es el recurso donde ustedes van a subir las imágenes de todas las unidades que hemos trabajado, incluyendo las de primer parcial, ¿ok? Porque recuerden que estamos en segundo trimestre. Tienen que tener hasta esta página que es la página número 93, ¿ok? Hasta la página 93 usted tiene que tener ya hecho. Entonces tendría que subir el día viernes, para el día viernes, la página 92, 93, página, a ver, si hicimos esto, creo que no, sí. Ok, creo que sí hicimos esto. Ya, toda la unidad 12, toda la unidad 11, y toda la unidad, ok, no, solo 11, 12 y las 2 primeras páginas de la 13, ok. Todas estas actividades ustedes tienen que tener ya hechas en su libro, ok. Voy a mandar de tarea como agenda eso para el día de hoy, hacer unidad 11, unidad 12 y página 92 y 93 de la 13, para que el día viernes ya usted pueda subir eso en la plataforma de la escuela, ok. Entonces, eso chicos. Ahora voy a hablar sobre, otra vez, portafolios. ¿Cómo van con su portafolio interdisciplinario? Voy a preguntarle ahorita a Cantos. Cantos, ¿sí me escucha? ¿Cómo va con su portafolio interdisciplinario? Bien. ¿Tiene algo hecho? ¿Sí tiene algo hecho?
A ver, que me lo pueda mostrar ahorita. Todo lo tengo en los momentos en borrador, pero yo lo pretendo plantear el día viernes. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Vamos a hacer algo. Quiero que ese borrador que usted tiene, solo la parte inglés, me lo envíe por interno, ¿ok? Para poder ver qué es lo que ha avanzado. ¿Por qué les pido esto? Y lo voy a hacer a diario ya. Con ustedes lo voy a hacer a diario porque aquí la mayoría no tengo ninguna información de nada, ¿ok? Lo voy a hacer, ¿por qué les estoy pidiendo esto? Porque necesito ver si han avanzado. Porque si no hay seguimiento y a última hora me dicen, no tengo nada, entonces ¿de quién es la culpa? Mía, por no darles el seguimiento respectivo. ¿Ok? Entonces, Cantos me envía eso por interno. Le voy a preguntar ahorita a ver, al azar. Rivas. Matías, ¿sí me escuchas? Ya, ¿cómo va con su portafolio interdisciplinario? ¿Tiene así mismo algún borrador o algo para enseñar? Un borrador, ok, entonces ese borrador me lo envía por interno. Ok, al final solo tiene un tema. Ok, entonces hagamos algo. El día viernes, hoy día en la tarde y mañana también tiene para que los 3 temas de inglés lo relacione con el tema macro. Eso iba a hablar también del tema macro. Chicos, no se lo tomen tan a literal el tema macro. Si tienen que relacionar sus 3 temas con el tema macro, no lo tome tan literal, ¿ok? No lo vea de relacionar los temas de forma directa. Lo puede relacionar de forma indirecta también. ¿A qué me refiero? Supongamos, un ejemplo, no sé si tengan este tema macro, que les habla sobre Ecuador sísmico y tienen que hablar sobre, no sé, la naturaleza o la salud. Chuta, ¿cómo relaciono eso con Ecuador sísmico? ¿Cómo lo puedo relacionar? No lo tome tan literal el tema macro. No vea los temas que tienen que relacionar de forma directa. Véanlos de forma indirecta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de Ecuador sísmico, ahí hay 2 palabritas. Ecuador y sísmico. Entonces cogemos la palabra Ecuador. Ahora, si tienen, es un ejemplo, si tienen los temas para relacionar que habla sobre la salud o sobre actividades que hacen en tiempo libre, por ejemplo, ustedes pueden relacionar cómo es la salud, cómo se manejan los ecuatorianos con la salud. Si comen saludables, si comen comida chatarra, cosas así. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio que tienen las personas en Ecuador de comer sano y tener una vida saludable? En Ecuador, como conocemos, no todo el mundo le gusta comer saludable o hacer ejercicio. Le gusta más comer comida chatarra que hamburguesas, que pizzas y cosas así. ¿Ya? Ahí usted está relacionando el tema macro con los temas que ha escogido, que son 3. ¿Ok? Asimismo, el siguiente, actividades que hacen en tiempo libre, lo coge el tema de la palabra Ecuador y hace. ¿Cuáles son las actividades que hacen los ecuatorianos en el tiempo libre? Ahí relaciona el tema macro con los 3 temas que usted tiene que relacionar. ¿Ok? Como les dije, no lo vean de forma directa, los pueden relacionar de forma indirecta también. ¿Ok? Ya tenemos menos de un minuto, chicos. I'll see you on Friday. Okay, take care, have a good day, and don't forget to do the homework. Okay. Tienen que hacer deberes. Hasta hoy tienen que enviar deberes. Okay. So goodbye, guys. Have a good day. I'll see you on Friday. Okay. Goodbye. Profe, cuídese. Dígame. Okay. Goodbye. Goodbye.